están aquí, pero piden desde donde están oración por ella. Así que vamos a tomar ese tiempo, un momento para, antes de abrir la Biblia, orar por las necesidades. Y si tienes una necesidad de enfermedad, de necesidad en algún área de tu vida, este es el momento. Hemos adorado a Dios y ahora queremos pedirle a Él, presentar nuestras inquietudes, aquellas cosas que nos vienen grandes, que no podemos afrontar solos. Él es más que poderoso, Él es más que suficiente para tocar a cualquiera y para cambiar nuestra situación. Así que seas quien seas, estés donde estés, si tienes fe, en este momento levanta tu oración delante de Dios, levanta tu mano si tienes alguna petición y vamos a orar, vamos a incluirte en esta oración, vamos a orar como un solo hombre por estas peticiones y pedir que el Señor intervenga y después le adoramos una vez más antes de abrir la Biblia. Padre, tú eres poderoso, tú eres todopoderoso. Señor, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos aquí para cubrir un tiempo o un ritual, Señor. Estamos aquí porque te necesitamos. Tú eres nuestro Dios. Nos has salvado, nos has redimido. Te amamos, Señor. Y venimos ante ti con adoración, con alabanza y también, Señor, para dejar al pie de la cruz nuestras cargas y nuestras necesidades, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Y así oramos, Señor, por cada uno de estos casos que yo he mencionado, aún por los que no he mencionado, los que están en nuestra cajita de oración, las manos alzadas aquí, Señor, corazones alzados delante de ti, oraciones que suben delante de tu trono. Señor, extiende tu mano, pedimos con sanidad, con bendición, con restauración sobre cada vida que te está necesitando, cada persona que clama a ti, Señor. Tú no miras condición, no miras cultura, no miras edad, no miras raza, no miras sexo. Señor, tú ves personas necesitadas y extiendes tu mano. Señor, en el nombre de Jesús oramos, extiende tu mano como lo hacías, Jesús, cuando caminabas por las tierras de Palestina. En el nombre de Jesús y a través del poder de tu Espíritu Santo, toca a tu pueblo, toca a tu gente, Señor, aquellos que clamamos a ti en el nombre de Jesús. Y te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, Señor, y te damos las gracias y te lo pedimos todo ahora en el nombre bendito y glorioso de Jesús. Amén, amén. Y vamos a adorarle. Levanta tus manos al Señor, cántale, aleluya. Te ensalzamos, te glorificamos, aleluya. Te adoramos, te ensalzamos, oh Señor, te ensalzamos. Señor, ahora en nuestros corazones, haz que fructifique, haz que nos enseñe, haz que nos bendiga, Señor, y cumple tu propósito en nosotros. Gracias, gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, gracias, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Gracias, gracias a los músicos, los cantantes, los instrumentistas. El Señor los bendiga. Aleluya, es un privilegio estar en la casa del Señor una vez más en esta mañana y
Y damos gracias a Dios por ello, damos gracias a Dios por este gran privilegio. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Aleluya, llevar algo en nuestro corazón también para meditar en ello, que el Señor nos pueda hablar. Y esta es nuestra oración, que Dios nos hable, bendiga a su pueblo. Y dentro del lema de este año, conscientes de su amor, el amor de Cristo nos motiva, el amor de Cristo nos constriñe, 2 Corintios 5, 14, somos movidos y motivados por el amor de Jesucristo. Dentro de esta miniserie estamos como dentro de una miniserie, digo casi acerca del tema de la sangre de Jesucristo. Hemos escuchado ya en 2 ocasiones hablar de ello, la sangre de Jesús, hemos escuchado de la sangre en la cruz que fue derramada para perdonar nuestros pecados, para redimirnos, para comprarnos. El domingo pasado Pedro David estuvo hablando de la sangre que Jesús derramó en el huerto de Getsemaní y hablábamos oíamos de cómo eso simboliza cómo Jesús mismo tenía su lucha interior de decir, no lo que yo quisiera es otra cosa, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Hoy yo he titulado este tema por sus llagas, y hay 3 versículos que me gustaría tomar y que hablan directamente de este tema de las llagas de Jesucristo, la sangre de Jesús derramada a través de sus heridas y en sus llagas. Y quería leer estos 3 versículos. Uno está en Mateo 27, 26, el otro en Isaías 53, versículo 5, y el tercero en 1 de Pedro 2, 24. Versículos muy concretos que hablan directamente de este punto y de este momento en el que las llagas de Jesús salen a relucir y son mencionadas, las heridas del Señor, y su sangre es vertida en este punto. Y quisiera leer primeramente, vamos a verlo en nuestras Biblias o vamos a verlo en los dispositivos o en la pantalla. Mateo 27, versículo 26, este es el momento concreto en el que dice la palabra en la crucifixión de Jesús, que Pilato entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y quiero resaltar esa parte, habiendo azotado a Jesús, porque ese es el tema, las llagas del Señor en este punto concreto de cuando Él fue azotado. Ahora, 700 años antes, esto no fue algo fortuito que sucedió, sino que 700 años antes el profeta Isaías ya había profetizado este momento. Sabemos que la vida de Jesús está llena de vivencias y momentos que habían sido profetizados en el Antiguo Testamento por los profetas. Isaías, que algunos han dado en llamar el quinto evangelio, libro del Antiguo Testamento, Isaías 700 años antes profetiza esto: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que él está profetizando concretamente y que después sucedió, como hemos leído en Mateo, directamente, que Jesús fue azotado y eso generó en su cuerpo unas llagas que son de las a lo que yo me quiero referir en esta mañana. Y un último versículo, 30 años más tarde de que esto sucediera, de la crucifixión de Jesús y de su pasión, el apóstol Pedro escribe, aproximadamente en el año 64, en 1 de Pedro leemos cómo él vuelve a hacer referencia y dice, habla de Jesús y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y repite, y por cuya herida fuisteis sanados. Ok, hemos orado por la palabra del Señor y esa es mi oración, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Quisiera meditar sobre este tema de las llagas de Cristo y lo que la palabra de Dios dice que producen. Y habla de sanidad, Yo tengo un amigo que se llama Omar Cintrón, él es cantante, él es puertorriqueño pero vive en Estados Unidos. Y él ha grabado 2 producciones, pero una de ellas que tiene que ver con la sanidad de las naciones. Y él, cuando daba conciertos, y una de sus maneras en las que hace este concierto de sanidad para las naciones, porque canta acerca de esto, habla del pasaje de Ezequiel, capítulo 47, donde dice que habla de las aguas salutíferas, ¿no? La sanidad es algo que siempre ha obsesionado al ser humano y que siempre nos tiene, porque nuestro cuerpo tiene
carencias y oramos por la sanidad, ¿no? Y siempre que pensamos en sanidad, yo siempre pienso, y tenemos este pasaje de Ezequiel 47 de las hojas de los árboles. Este amigo mío en estos conciertos tiene hojas azules que las recorta y en un momento las deja caer sobre la gente, y el mensaje es un mensaje de sanidad para las naciones. Es algo fantástico y algo que siempre atrae nuestra atención, algo que siempre necesitamos. Pero el otro pasaje, ese pasaje habla del futuro, ¿no? Habla de la Jerusalén futura y de que habrá sanidad, no habrá más enfermedad, tremendo ese momento. Pero el otro pasaje es este, en el que se nos habla de que por las llagas de Cristo hemos sido curados, y eso es algo que tiene que ver con nuestro hoy, con nuestro ahora, con nuestro día a día, y nos lleva una vez más a la cruz. Y la cruz es una visión horrible. La cruz es una visión a la que no estamos acostumbrados. En aquel tiempo era muy normal ver este tipo de suplicios, pero para nosotros sería muy grotesco ver algo así. Nos taparíamos los ojos, no estamos acostumbrados a ver la sangre, ni siquiera en el maltrato de animales, o de maltratar a una persona o torturarla de esta forma. No es algo agradable a los ojos, ni es algo que estaríamos felices de ver o satisfechos, o nos quedaríamos tan tranquilos, nos afectaría. Y no quiero abundar demasiado en los detalles de la cruz, pero sí quiero hablar de este y mencionar brevemente, aunque Pedro dijo algo el domingo pasado acerca de ello, pero quiero leer, he copiado un texto de lo que era esta situación, porque hay algo que, el azote romano, porque hay algo que sucedió en la pasión de Cristo y que sucedió entre Getsemaní y la cruz, que fue esto, el patíbulo, el azote romano, y esto es algo que no podemos obviar. No fue la crucifixión, es algo que sucedió, en lo cual la sangre de Cristo también fue derramada. Fueron sus llagas. Y esto es algo que los romanos practicaban, y esto, la cruz, sí, Jesús sufrió la cruz, pero sufrió más cosas que la cruz. La cruz fue para los dos malhechores también, pero el azote que Jesús sufrió fue terrible. La tortura que Jesús sufrió antes de la cruz fue terrible, y eso explica que cuando después a los judíos les entró la prisa, porque no querían tener esas figuras ahí colgadas en las cruces y clavadas, porque venía su Pascua, que era tan sagrada, y tenían que quitarlo de en medio. Entonces querían acelerar su muerte porque era agónica, y se les ocurría pues quebrarles las piernas para que murieran más rápido. Es horrible la muerte de cruz, ¿no? Entonces se les quiebran las piernas a los ladrones, a los malhechores, y a Jesús. Cuando llegan, Jesús hace rato que está muerto. Lo cual no es que Jesús fuera más débil que ellos, sino es que Jesús lo que había sufrido, dicen los estudiosos que el auténtico milagro es que llegara vivo al Calvario por la cantidad de sangre que había perdido. ¿Y dónde la había perdido? Pues precisamente en este tema del azote romano, en el que es muy desagradable hablar de este episodio y describirlo, pero sí que quisiera solamente leer esto porque es necesario, creo, centrarnos en ello. Es un momento de tortura terrible a Jesús como hombre. El azote romano dice esto: consistía en un corto mango de madera al que estaban atadas varias correas, con los extremos provistos con trozos de plomo o bronce y pedazos de hueso muy aguzados. Los azotes se dejaban caer especialmente sobre la espalda de la víctima, que estaba desnuda y encorvada. Generalmente se empleaban 2 hombres para administrar este castigo, uno azotando desde un lado, otro desde el lado opuesto, con el resultado de que a veces la carne era lacerada a tal punto que quedaban a la vista venas y arterias interiores, y a veces aún las entrañas y los órganos internos aparecían por entre las cortaduras. Los ciudadanos romanos estaban exentos de tales castigos, y se hace una referencia a Hechos 16, donde Pablo, muy astuto él, cuando lo van a azotar, dice, os es lícito azotar a un ciudadano romano, y se libra del azote alegando su ciudadanía romana. Los romanos estaban exentos de tales castigos que con frecuencia resultaban en la muerte. Hasta ahí. Lo que tenemos que entender aquí es que este castigo era un castigo romano, que no era la pena de muerte. La pena de muerte era la crucifixión. Si uno era condenado a muerte, iba a la cruz. Es lo que les pasó a los ladrones, a los malhechores. Pero si uno no era condenado a muerte, el castigo siguiente por debajo de la muerte, lo que diríamos cadena perpetua, a lo mejor hoy o en España, no sé, aquí no hay pena de muerte, pero lo siguiente, dejándole vivo, era el azote romano. Y era un castigo que estaba diseñado para corregir la conducta del malhechor, castigarle durísimamente, y después, pero no era para matarle. Era para dejarle medio muerto, luego lo entregaban a su gente para que lo curaran, y a veces pues la infección, no había antibióticos como hay hoy, no había remedios como hay hoy, y a veces moría.
por la fiebre, por la infección, por el dolor, por las heridas causadas. Pero la persona que era castigada de esta manera, si se curaba, era una persona que quedaba marcada de por vida. De hecho, dicen que ni siquiera podían volver caminaban encorvados por el resto de su vida, no podían volver a enderezarse bien, y a veces por los propios golpes, por las magulladuras, por las malformaciones que surgían, y años después alguien que se lo encontrara pues podía ver claramente que había sufrido el castigo. Algo había en su currículum y quedaba señalado para siempre, y la pérdida del castigo era terrible, ¿no? Cercano a la muerte. Lo que tenemos que entender es que nadie sufría ese azote y luego la crucifixión. Jesús sufrió las dos por nosotros. Jesús sufrió ambas. Si alguien sufría eso, no iba a la cruz. Claro, esto nos hace entender también la lógica, ¿no?, de que tuvieran que echar mano de Simón de Cirene para que le ayudara a llevar la cruz, porque sé que no podía ya. ¿No? Esto no era lo normal, el reo llevaba su cruz. Era parte de su vergüenza y llevaba la cruz, y sí, de alguna manera lo castigaban, pero llevaba su cruz y luego era crucificado en ella, la iba cargando. Jesús no pudo con ella. Y no es que fuera un débil, un hombre débil, no lo creo para nada. En aquel tiempo no tenían que ir al gimnasio como nosotros para ponerse fuertes. Eran gente que se pegaban unas caminatas y tenían una vida de otra forma y estaban sanos y fuertes, y Jesús era un hombre en todos los sentidos y un hombre fuerte, pero esta fue la situación. Él es el único que tuvo que pasar por ambas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo Jesús que pasar por ambas? ¿Por qué? A la crueldad ya de por sí de la crucifixión y al hecho de que el supuesto delincuente no era tal delincuente, sino que era inocente, añade la crueldad del azote. ¿Y por qué tuvo Jesús que pasar por eso? Acepto y admito que tuvo que morir en la cruz para rescatarme y para redimirme, pero ¿por qué tiene que pasar? ¿Por qué tiene que caer sobre él la furia contenida de estos bigardos romanos, toda su frustración? ¿Por qué tienen que soltar sobre él todo su enojo, que hasta competirían los unos contra los otros a ver quién pegaba más fuerte, y lo están dejando medio muerto, lo están matando? ¿Por qué tiene que pasar por eso el Maestro? No es suficiente con que muera en la cruz por nosotros. ¿Por qué además tenemos que estar hablando de llagas? Y no nos podemos quedar en la indignación o en el lamento simplemente del momento, sino que tenemos que analizar y darnos cuenta de que lo que sucede, todo lo que sucede con Jesús, tiene un carácter vicario, representativo, tiene que ver con nosotros, nos representa. El sufrimiento de Jesucristo no solo es intenso, sino que es representativo, es vicario, es sustitutivo de nosotros. Todo en Jesús representa algo. Y ahí está la importancia de estos versículos, cuando dice que por sus llagas fuimos curados. Y de esto es de lo que quisiera decir. Quisiera hablar de tres aspectos de esto que tenemos. Este es el primero de ellos, ¿no? El aspecto vicario de lo que Jesús vivió. El sacrificio vicario, que significa el sacrificio sustitutivo. Todo lo que Jesús hace tiene que ver con nosotros. Todo en Cristo es representativo y sustitutivo de nosotros. No hay casualidades aquí. Es representativo de nosotros. En el Deuteronomio, en el capítulo 21, hay un episodio particular en el que el pueblo de Israel se queja, murmura contra el liderazgo de Moisés, y Dios les castiga por la murmuración y envía serpientes ardientes que les muerden y están muriéndose. Dice serpientes ardientes, serpientes venenosas. Se están muriendo de la mordedura, y entonces Moisés clama a Dios y Dios le dice: levántate una serpiente de bronce, ponla en alto para que la gente la vea, y que todos los que la miren serán sanos, ¿no? Es algo simbólico. Jesús, curiosamente, en Juan capítulo 3, en su conversación con Nicodemo, echa mano de aquella historia y dice: igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto y la gente que la miraba era sanada, igual es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces todo en Él es representativo y sustitutivo de nosotros. Todo en Jesús es representativo. Adán, todo lo que Adán hace es tremendamente influyente, tiene una importancia tremenda en los demás. Lo que Jesús hace tiene una importancia tremenda y una influencia tremenda en los demás. Tus pecados se quedan contigo.
Un dicho que dice que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ok, tus pecados se te quedan contigo. Tus pecados no afectan a mi eternidad, afectan a la tuya. Pueden tener consecuencias que afecten a otras personas, pero tienen que ver contigo y con Dios. Afectan tu vida. Los míos tienen que ver conmigo y con Dios. Los de Adán, lo que Adán hizo no. Lo que Adán hizo abrió una puerta que afectó a todos. Y Jesús, que es el segundo Adán, lo que Jesús hace es crucial. ¿Sabes qué crucial? La palabra crucial tiene que ver con cruz. Porque la cruz es crucial. O sea, lo que sucede es para todos, afecta a todo aquel que en Él cree. Entonces, todo lo que Jesús hace, ¿qué dice Isaías? ¿Qué es lo que dice Isaías? Herido fue, lo que está pasando en el patíbulo, lo que está pasando en cuando lo están flagelando, no es una ocurrencia de Pilato que lo entregó para ser azotado, no es una cosa que sucedió ahí de manera aislada. Había sido profetizado 700 años antes por un hombre que se llama Isaías, en el siglo 8 antes de Cristo. Cuando ni siquiera existía, un hombre que no existía la crucifixión, es un tiempo en el que están, los etruscos en Italia, está naciendo Grecia en la península ibérica, es la edad de hierro. Este hombre está hablando de 700 años más adelante, y ¿qué es lo que dice? Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo es sustitutivo, todo en Él me sustituye a mí. Mis rebeliones son sobre Él. Mis pecados son sobre Él. Mis enfermedades son sobre Él. Mi castigo es sobre Él y viceversa. Su justicia es sobre mí. Su vida es sobre mí. Cuando Dios me mira a mí, le ve a Él. Cuando Dios le ve a Él, o cuando le mira a Él, me está viendo a mí, está viendo mi pecado sobre Él. Todo nos sustituye. Entonces, este es el primer punto, el aspecto vicario de Jesús. El aspecto sustitutivo de Jesús en el sacrificio del Señor. El segundo aspecto es el significado explícito de esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan sus llagas? Y lo que hemos leído, nos hemos preguntado antes ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar por esta tortura? ¿No basta con la muerte? ¿No es suficiente con que Él muera? Y ahí está el significado. Y me gustaría desmenuzar ese versículo de Isaías, ¿no? Que dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. He estado mirando en el original y viendo lo que significan estas palabras. Herido, ni siquiera me he preocupado en buscar la transcripción fonética de cómo se diría esto en hebreo, pero la palabra que se usa para herido significa literalmente ser afligido, concebido como ser perforado. Está hablando de la cruz, claramente. Isaías, cuando no se conoce, se habla de que son los asirios los que por primera vez introducen la crucifixión. Para los judíos era algo que estaba prohibido. Se hablaba en el Deuteronomio de estar colgado en un madero, pero eso se entiende mucho más como un linchamiento o como un ahorcamiento, pero no la crucifixión, ni siquiera la conocían. Él está hablando de ser herido, ser perforado. Esto está hablando de la cruz, claramente. Molido significa ser aplastado o controlado por el uso injusto de la autoridad, que es algo que el próximo domingo hablaremos de eso también, porque Jesús fue sometido a eso también. Y nuestro hermano Raúl estará compartiendo a través de esto. Pero tiene que ver con nuestro pecado. La cruz, esta parte del versículo, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, tiene que ver con lo que sucedió en la cruz, tiene que ver con perdón, con expiación, con redención, con justificación, con propiciación. Pero ahora la segunda parte del versículo que llega ahora y que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjate, castigo dice la imposición de dolorosas consecuencias u otras desventajas sobre alguien en desobediencia como parte de un proceso de mejora del carácter o acciones de alguien. Esto no era la cruz. Este fue el castigo que fue ejercitado sobre Jesús. Y llagas no es la cruz, es la laceración. Claramente dice que es un corte en la piel por látigo. He estado mirando en las versiones, en la King James dice stripes, que significa, la traducción alemana dice Striemen, que significan literalmente rayas. Está hablando del látigo. Isaías, 700 años antes, está profetizando directamente lo que sucede en el patíbulo. Y 30 años más tarde, cuando Pedro, el pasaje que hemos leído de primera de Pedro, cuando dice por vuestras heridas, esa palabra en el griego significa exactamente una marca elevada en la piel como resultado del golpe de un látigo. Exactamente, está hablando de eso. Herida, llaga, algún tipo de lesión, probablemente de una magulladura o contusión.
Pero más que el rigor profético, lo que nos inquieta es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y el versículo lo dice claramente. ¿Por qué? Para sanidad, para curación, sanidad. Es decir, que esta parte del patíbulo también es sustitutiva de nosotros y produce algo en nosotros y tampoco fue en vano, no fue casual, tiene un significado. Y el significado es sanidad, curación. Y fíjate la diferencia, la cruz tiene efecto sobre nuestra posición ante Dios. Sus llagas tienen efecto sobre nuestro carácter. La cruz nos salva, sus llagas nos sanan. La cruz provee salvación, redención. Las llagas de Cristo proveen sanidad, curación. Si tenemos alguna duda de esto, el versículo es explícito. Por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. Es lo que la palabra dice. Salvar nos posiciona. Curar nos transforma, nos cambia. Hace algo en nosotros. Y ese es el tercer aspecto del que quiero hablar en esta tarde. Y aquí sí empiezo a hablar y empezamos a meditar en las llagas de Jesús. La transformación, y lo he llamado la transformación integral. Las llagas de Cristo están ahí, su sangre derramada por sus llagas nos cura, nos transforma de manera integral. La transformación integral, y creo que el adjetivo es casi más importante, no más importante, pero tan importante como el sustantivo. Transformación integral. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto y por qué? ¿Qué significa? ¿Qué tipo de sanidad es la que nos provee las llagas de Cristo? ¿Qué tipo de sanidad? Una sanidad integral. Es muy importante decir esto porque muchas veces cuando hablamos de sanidad, únicamente, automáticamente estamos pensando en sanidad física, de manera automática, y solo pensamos en eso. Y es verdad que las llagas de Cristo proveen sanidad física, pero la obra de Dios en nosotros es una obra integral que nos transforma, nos sana, nos cura integralmente. Y está hablando del ser humano, de cada uno de nosotros, espíritu, alma y cuerpo. No solamente nos salva y nos posiciona, sino que trabaja en nosotros y nos transforma de manera integral. No solo nos cura el catarro, nos cura integralmente espíritu, alma y cuerpo. Y esa obra la lleva a cabo el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero su base y su origen está en la preciosa sangre de Jesucristo derramada, en este caso por sus llagas, fuimos nosotros sanados. La transformación integral. Y antes de entrar en ello quiero decir otra diferencia fundamental que hay entre el poder de Dios, la sangre de Jesucristo que nos salva y la sangre de Jesucristo que nos transforma y que nos sana. Y es que la salvación, la obra en la cruz, la salvación que es por fe, por gracia, por medio de la fe, es instantánea. ¿Cuántos creen esto? Los que miraron a Él fueron alumbrados. Como la serpiente en el desierto. Miras a Jesús con fe, clamas a Él y recibes instantáneamente salvación por medio de la fe. Porque creemos en Él, somos salvos y eso no hay quien nos lo quite. Él nos lo da instantáneo. Crees en el Señor Jesucristo y eres salvo. Le proclamas tu Salvador, Señor de tu vida, y eres salvo. Te produce en ese mismo momento y no hay nada que lo pueda impedir. Pones tu fe en Él y Él te ha rescatado ya. Te salva, te posiciona delante de Dios. Sin embargo, la transformación no es instantánea normalmente, es un proceso. Es un proceso que en la mayoría de nosotros, en todos nosotros, lleva toda la vida. Toda la vida. De hecho, yo creo que solo alcanzaremos el grado máximo cuando estemos con Él. El grado máximo de transformación, de perfección, cuando estemos con el Señor Jesucristo. No suele ser de golpe. Puede ser de golpe. Puede ser que haya áreas en nuestra vida que necesitan sanidad y que el Señor las sane de golpe. De pronto necesitas sanidad en algún aspecto de tu vida, clamas al Señor y el Señor sana. Algo en tu vida, y cuando eso sucede, eso se llama un milagro. Cuando eso sucede, se llama un milagro y Dios es poderoso y Dios lo hace. Eso sucede. Pero no sucede siempre. Dios lo puede hacer, Dios lo hace. Hay poder en sus llagas para curarnos también, sanar y cualquier cosa instantáneamente, pero no lo hace siempre. Por lo tanto, si tú estás clamando a Dios por un milagro y el Señor no te lo ha concedido todavía, y sin embargo a lo mejor al hermano o a la hermana de al lado sí se lo ha concedido, no vayas a pensar que por eso Dios ama más a la hermana y a ti menos, o que tú eres un cristiano de segunda categoría.
Simplemente espera en el Señor porque en sus llagas Dios actúa a veces, estamos en el tiempo y Dios actúa en nosotros a través de procesos. Y Él puede hacer como quiera, Él puede hacerlo instantáneamente o puede hacerlo en un proceso. No vayas a pensar, ni nadie te vaya a convencer de que resulta que estás en pecado y por eso Dios no opera en ti lo que tú le estás pidiendo. Y por eso no deberíamos andarnos juzgando los unos a los otros. Porque nadie sabe en qué estado de transformación está cada uno. Y de hecho, yo confieso, yo no sé exactamente qué grado de transformación podemos llegar a alcanzar estando aquí. Mi fe es que será completa cuando estemos con Él. Basado en la palabra de Dios, 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, hijos amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿No? O como dice el rey David en el Salmo 17, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿No? Yo creo que ese va a ser mi epitafio, me lo voy a pedir. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, Señor, cuando sea como tú. Pero Dios opera normalmente en nosotros a través del tiempo y lo hace de una manera integral y lo hace en todas nuestras áreas, y en todas las áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Y quisiera hablar de esto. En primer lugar, sus llagas nos sanan nuestro espíritu. Nos sanan espiritualmente. No sé cuántos de nosotros entendemos o reconocemos o somos conscientes de nuestras enfermedades espirituales, que necesitan ser curadas, que necesitan ser sanadas y que tienen sanidad y tienen curación en la sangre de Cristo. A lo mejor algunos de nosotros tenemos una fe débil, la enfermedad de una fe débil como Pedro, que iba a ser zarandeado como el trigo. Y Jesús dijo que él había rogado porque su fe no faltara en Lucas 22. A lo mejor algunos tenemos la enfermedad espiritual de los pensamientos divagantes, como el hombre de Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Y a veces piensas algo, pero luego vas cambiando, no eres constante en ello. Y Santiago dice, no dude aquel que se acerca al Señor, pida con fe, no dudando, no seamos como las ondas del mar que son llevadas de un lado para otro. Algunos tenemos a lo mejor la enfermedad de la ira en nosotros. Como los hermanos en Éfeso, en Efesios 4, que Pablo les tiene que decir, airaos, pero no pequéis. Se ponga el sol sobre vuestro enojo y les tiene que enseñar. A lo mejor algunos andamos bregando, algunos a lo mejor con cuestiones que algunos dan en maldiciones generacionales o cosas así. Iba a decir cuentos, no es un cuento, es verdad que existe, pero escúchame muy bien. Escúchame muy bien. Eso es algo que pertenece al Antiguo Testamento. Es algo que leemos en la Biblia, pero maldiciones generacionales en la cruz son deshechas en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre. Lee la palabra del Señor, lee la Biblia. En Jeremías 31 hay un capítulo que habla del nuevo pacto y habla de esto, habla de las maldiciones generacionales y dice que en el nuevo pacto, hablando del Nuevo Testamento, ¿cuántos saben que estamos en el Nuevo Testamento? Estamos en el nuevo pacto, bajo la cruz de Cristo, no ya bajo la ley. En la ley era una cosa, pero lee Jeremías 31 cuando llegues a casa y habla del pacto nuevo y dice que entonces ya no se dirá nunca más: los padres comieron las uvas amargas y los hijos tienen la dentera. ¿Qué es eso? Maldición generacional. Yo sé que a veces arrastramos cosas, pero maldiciones generacionales, dice la Biblia, que en el nuevo pacto venimos a Él y somos libres. La cruz de Cristo y la sangre de Cristo trata con nosotros personalmente. Con cada uno de nosotros. ¿Por qué tengo que ser yo un borracho si mi padre era un borracho? ¿Por qué tengo que ser yo un malhechor si mi abuelo lo era? ¿Por qué tengo yo que arrastrar en el nombre de Jesucristo y en su sangre preciosa tengo libertad para ello? Y a veces luchamos con cosas y necesitamos ser sanados de ellas y saber que hay sanidad. Por sus llagas hemos sido curados de tantas y de enfermedades espirituales está a nuestra disposición, siendo la peor de ellas, créanme hermanos, siendo la peor de ellas, la peor de todas las enfermedades. Y necesitamos ser sanados a diario y ser cubiertos a diario, es la incredulidad, la falta de fe. No hace falta que te vayas a cosas demasiado tremendas, la falta de fe. Es algo terrible, es algo muy gordo, es algo que ni siquiera nos damos cuenta y a veces nos hemos acostumbrado a razonar todo tanto que no creemos. Y escúchame, la falta de fe es terrible, es lo peor que nos puede suceder porque paraliza el poder de Dios en tu vida. Lo paraliza, lo retiene, no permite que la obra de Dios sea hecha, paraliza los cambios. Y es algo, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos hacerlo. ¿Cómo puede ser que Jesús llega a un lugar, un hombre viene a Jesús con su hijo y le dice: maestro, te pido que sanes a mi hijo, tiene ataques y tiene un demonio, por favor, tú le puedes sanar? Y Jesús le dice:
¿Sí crees? Al que cree, todo le es posible. ¿Cómo puede? O sea, el hombre tiene un problema. Jesús le da la noticia de que no solo tiene un problema, tiene la solución también. Claro que lo puedo sanar. Y claro que lo quiero sanar. Si crees, todo es posible. Tienes fe. Y el hombre clama y dice, creo. Y se da cuenta, ¿no? De que ayuda a mi incredulidad, porque se da cuenta de que no llega, de que no puede, de que está enfermo, de que necesita esa sanidad, necesita esa ayuda espiritualmente. Ayúdame, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer. ¿Cómo es posible que Jesús llegue en Marcos capítulo 6 a Nazaret? Y dice literalmente la Biblia que no pudo, Jesús que todo lo puede, no pudo hacer milagros entre ellos por su incredulidad. Paralizado, quizá lo que se había propuesto no pudo hacerlo por la incredulidad de ellos. ¿Cómo puede ser que eso no suceda? Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Felipe con el eunuco cuando están en Hechos caminando y llegan a un lugar donde hay agua, están en el carro y el eunuco dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Y qué dice Felipe? Si crees, bien puedes. Si crees, bien puedes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y qué terrible cuando leemos la falta de fe. Y necesitamos ser sanados muchas veces de creer, empezar a creer en Dios, empezar a creer más en lo que Él ha dicho que lo que dice la sociedad. Empezar a creer más en lo que su palabra dice que lo que dice la edad moderna. Empezar a creer más lo que escuchamos y lo que leemos en su palabra y lo que sabemos que es cierto en nuestro corazón que las cosas que dice este mundo en este tiempo. Aunque resultemos anacrónicos. Y leemos del pueblo de Israel que murieron en el desierto, toda una generación, no entraron en la tierra prometida y no entraron, ¿por qué? No por fornicación, que la hubo, no por infidelidad, que la hubo, no por idolatría, que la hubo, no entraron por incredulidad. No entraron por incredulidad. No les permitió. ¿Qué terrible puede llegar a ser eso? ¿Y sabes qué? No creo que ninguno de nosotros haya alcanzado el grado de perfección absoluto en cuanto a ser totalmente sanos espiritualmente. Hemos sido salvados por la cruz de Cristo, pero hay un proceso de transformación en nosotros que el Espíritu Santo opera y que es nuestra santificación y que tiene lugar en el tiempo y todos estamos en algún sitio diferente, pero hay poder para ser transformados. Por las llagas de Cristo hemos sido curados. Sus llagas operan, el poder de la sangre de Jesús es poder suficiente para operar cambios en nosotros, para transformarnos, para hacer en nosotros aquello que nosotros mismos no podemos hacer. En 2 Corintios 3 habla de los judíos y dice que ellos no creen, no pueden, tienen incredulidad, no creen, porque el velo está puesto delante de ellos. En los últimos versículos, precioso cuando habla y dice que un día creerán, el velo será quitado y creerán. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad. Y dice, por eso nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados. Somos transformados, somos sanados, somos cambiados por el poder de la sangre de Cristo. Mirando a cara descubierta somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Es algo que sucede en nosotros y todo ello se retrotrae al poder precioso de la bendita y gloriosa sangre de Jesucristo derramada por nosotros. Por sus llagas hemos sido curados, no solamente en nuestro espíritu, también en el ámbito de nuestra alma. También en el ámbito de nuestra alma. Y repito, posiblemente ninguno de nosotros hemos alcanzado el grado de perfección en esto y necesitamos seguir y seguir siendo transformados. Y seguir siendo cambiados, porque hay poder para ello. No solo para salvarnos y posicionarnos redimidos delante de Dios, sino para ser transformados. Y en el área de nuestra alma necesitamos transformación constantemente. Todos traemos cosas. El alma tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestra mente. Y las enfermedades del alma, pues hoy están de moda, siendo quizá la más conocida la depresión, ¿no? La ansiedad, el insomnio, el estrés. Cosas que terminan con nosotros. Estamos tan abocados a este tipo de cosas. Un maravilloso versículo, 1 Pedro 5:7, que dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro habla de echar la ansiedad sobre Jesús, cuando la ansiedad todavía no era considerada una enfermedad. Era un estado de ánimo, a lo mejor hoy es una patología, hoy te dan la baja por ansiedad. Pero sigue
habiendo poder en las llagas de Cristo para curar nuestra ansiedad. Sigue habiendo poder que emana de su sangre para transformarnos y curar nuestra enfermedad del alma. Y escúchame, yo sé que tu situación es difícil. Yo sé que emocionalmente es duro. Todos atravesamos momentos que son, desde el punto de vista almático, fuertes. Hay personas aquí que tienen una hija en el hospital. Eso es duro. Y con situaciones, con pronóstico incierto. Yo sé que a lo mejor por lo que estás atravesando puede ser algo fuerte. Lo que decía antes de nuestra hermana Ana Mari de Bilbao, esta semana me enviaron una foto de ella, me enviaron la foto y con un pañuelo así, y cuando la vi, se me cayó el alma a los pies. O sea, fue durísimo verlo, una persona que conozco desde la infancia y que de pronto, así de mi quinta más o menos, ¿no? Y que de pronto ves que, el cáncer también ha alcanzado a esta persona, que es duro, parece como dices, ¿qué sucede, no? Todo el mundo, nadie está exento de estas cosas. Y muchas veces las situaciones te han echado del trabajo. Hay un hermano que llega de Honduras con 68 años buscando cobijo y trabajo. Y la familia espera, eso es duro. Una persona que viene y no tiene dónde recogerse, no tiene para el día siguiente, no tiene para afrontar la próxima mensualidad, y eso es duro. Eso emocionalmente afecta. Alguien llega con un desahucio. Y yo no estoy aquí proponiendo ninguna terapia de grupo, no estoy proponiendo respiraciones meditativas sistemáticas que te traigan la calma, no estoy hablando de ningún ejercicio especial o de concentración o de respiración meditativa que podamos hacer. Hay algo maravilloso en el hecho de que por sus llagas somos sanados. Por sus llagas somos sanados. Esto sucede por la fe. Echas tu ansiedad sobre el Señor Jesucristo y tus enfermedades del alma tienen sanidad, tienen solución, tienen refugio, tienen remedio, tienes un respiro en ello. En 1 Corintios 2, versículo 16, maravilloso, que dice, yo siempre digo esto, ¿no? Qué mala es la mente. Qué mala es la mente. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Qué mala es la mente. Decía yo el otro día, si de pronto por un artilugio de estos, por wifi, conectásemos a la pantalla todo lo que pasa por tu mente desde esta mañana hasta ahora, ¿cómo te sentirías? Qué mala es la mente. Pero qué buena es la mente también. Y el versículo de 1 Corintios 2:16 que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Has pensado eso? ¿Tenemos la mente de Cristo? Por sus llagas hemos sido sanados y tenemos la mente de Cristo. ¿Significa que sus pensamientos son nuestros pensamientos? No los míos. Hemos sido sustituidos. Tengo su mente a mi disposición. ¿Okay? Puedo usar su mente, la mente de Cristo. Puedo ver las cosas como Él las ve. Puedo escoger aferrarme a Él y por la fe tengo la mente de Jesús. Tengo los pensamientos de Él. ¿Qué es lo que significa esto? Pues significa vivir por encima de circunstancias. ¿Tú sabes lo que es llegar a un país extranjero y que de entrada te metan en la cárcel, te azoten, te quiten la ropa, te quiten tus enseres, te priven de tu libertad y te metan en un calabozo en el piso, en el sótano abajo con frío, te quiten el móvil, no te puedes comunicar con nadie? ¿Sabes lo que es eso? Porque, ¿cómo te crees que se sentían Pablo y Silas en Filipo? O sea, ¿hay situación peor que esa? Pues habrá, pero quiero decir, eso hunde a cualquiera. ¿Cómo es posible que estos dos tipos en medio de la noche cantaban con los pies en el cepo y con las heridas de los golpes porque habían sido azotados y maltratados? Se sentían dichosos de haber sido vituperados por Cristo y cantaban hasta que tembló la cárcel. Porque tenían la mente de Cristo. Tenían la mente de Cristo. ¿Cómo es posible que en Hechos 4, cuando les están amenazando de muerte, se reúnan todos a orar y no oren, Señor, quita a estos gobernantes, Señor, haz un milagro? Oran y dicen, Señor, danos de nuevo, que por más que nos amenacen, hablemos de tu palabra. Lo que tenían aquí
¿Qué tenían? La mente de Cristo. Y digo, no sé el grado de perdición. Yo sé que todos estamos en algún punto de la escalera. Estamos siendo sanados. La mejor noticia es que el Señor Jesucristo no ha terminado contigo todavía. Estamos siendo sanados. Pero el mensaje es que hay sanidad. Por sus llagas hemos sido curados. Lo dice la Biblia y yo lo predico. Hemos sido sanados por sus llagas. Hay sanidad para nosotros en sus llagas. En el espíritu, hay sanidad en el alma. Y tú puedes seguir viviendo con tu mente si quieres. Yo quiero la mente de Cristo. Yo la quiero para mi vida. Necesito. Esta semana he tenido que pedir perdón al Señor. Porque en una situación en la que humanamente todo era contrario y todo apuntaba a que no iba a haber una solución viable y que yo iba a llevar un perjuicio grande, de pronto, sin saber muy bien cómo, o sí sabiendo cómo, simplemente porque el Señor es bueno, pues todo se tornó al revés y sin explicación ninguna. Todo se solucionó de la manera más favorable, incluso más allá de lo que yo pensaba. Y tuve que decir, Señor, debía yo haber confiado más. ¿Para qué le he metido un acelerón al corazón que luego me va a dar un infarto cualquier día? ¿Para qué? Si yo podía haber confiado en ti. Si en tus llagas hay sanidad para mi ansiedad y para mis historias, ¿no? Y tenemos que crecer, tenemos que ser transformados constantemente, confiar en Él. Y hay sanidad para nuestras vidas. La curación es integral, no solo en el espíritu, no solamente en el alma. Por último, y termino, también en el cuerpo. También en el cuerpo, claro que sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Dios es un Dios de sanidad integral, no sé si alguien cree esto. Pero también en nuestros cuerpos, por supuesto que sí. Él sana el cuerpo también. Por sus llagas hemos sido curados y este versículo significa eso. Que Él sana, no únicamente nuestro cuerpo, pero también nuestro cuerpo, claro que sí. Claro que sana nuestro cuerpo. Yo soy un milagro viviente de sanidad. No estoy hablando de algo que no conozca, ni de algo que no sepa. Yo sé que si estoy en pie delante de vosotros es por la pura misericordia y gracia de Dios. Yo lo sé. Y los que me conocen de más tiempo saben de dónde el Señor me sacó en un momento determinado de mi vida. Yo lo sé, no estoy hablando. El otro día vino una hermana a hablar conmigo en tipo de consejería. De hermano, que he oído que hablan mal de usted. Yo me asusté. Hablan mal de usted. Yo pensé, digo, porque dicen que usted no cree en esto, no cree en sanidad. Y yo le dije, bueno, o sea, hablar mal de mí sería que, no sé, si alguien, si yo anduviera metido en algún pecado o si me estuvieran acusando de algo pero que yo no crea, al final, o crea o no crea, es una cuestión de lo que creo, pero no es cierto, además no es cierto, la gente no habla de lo que no sabe, de lo que no entiende o de lo que no conoce. Por supuesto que Jesucristo sana el cuerpo, yo sé de lo que estoy hablando. Y yo he visto, y lo he visto a veces yo no tengo dones de sanidad, así, explícitos, pero yo he visto la sanidad del Señor sobrenatural, he tenido la oportunidad y el privilegio de ver cosas que son increíbles, cosas sobrenaturales, y lo he visto a veces en ministerios de otras personas suceder delante de mí, a veces orando simplemente y a veces ni siquiera con el grado de fe que a mí me hubiera gustado. Una de las cosas, bueno, en la iglesia hemos orado, hemos visto en casos de cáncer al Señor intervenir, en nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Aníbal, que tiene un testimonio tremendo, nuestra hermana, yo recuerdo a la niña Gracia cuando estaba en estado de coma, que todo el pronóstico médico era contrario a ella y que no iba a despertar con una cuestión de una enfermedad brutal del corazón, y orando por ella, y la fe de una madre que decía, por sus llagas hemos sido curados, y la niña anda correteando entre nosotros, la muchacha. O Laurita, aquí están sus padres, que es un milagro diario. Y hemos orado y hemos visto al Señor en casos de esos como de cáncer. ¿Por qué oramos los martes? Oramos por las enfermedades, porque sabemos y porque hemos vivido y hemos visto que el Señor sana, que Él se glorifica. Y siempre que tengas algo, vamos a orar por ello. A mí me dijeron cuando mi hijo tenía 1 año y estaba convulsionando en estado de semicoma y no podían controlarle. Y todavía recuerdo en aquella sala de urgencias medio derrumbado, y recuerdo cuando el hermano Pepito y Margarita entraron, porque todavía los veo. Me parece que fue ayer y todavía me conmuevo al pensarlo. Y cuando me dijeron, tiene una lesión cerebral producida por una hipoxia, una falta de oxígeno en el cerebro, está convulsionando, no lo controlamos, esto va a derivar en meningitis y no sabemos el alcance que pueda tener, pero su estado cognitivo puede ser regresivo y póngase usted en lo peor. Y entró mi esposa, y estaban ellos. Y recuerdo como un rayo en mi corazón la confirmación del Espíritu Santo de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Y clamando en mi corazón, y hoy tiene 28 años y hace 2 semanas lo casamos, ¿cómo lo ves? ¿No? O sea, me vas a decir a mí, yo creo que yo sé que Jesucristo sana.
Claro que lo sé. Él sana el espíritu, Él sana el alma, Él sana el cuerpo. Claro que sí. El problema con el cuerpo, te voy a decir cuál es el problema con el cuerpo. Te voy a decir cuál es el problema con el cuerpo. El problema con el cuerpo es que de los tres, espíritu, alma y cuerpo, el cuerpo es el único que es temporal. Tu espíritu es inmortal. Tu alma es inmortal. Pero tu cuerpo, eso es un pijama. Es una funda, muy bonita la funda, por cierto, pero escúchame, cuando hablamos de la muerte, que deberíamos hablar más asiduamente de la muerte y normalizarla mucho más, porque no es como que el Señor ha fallado y no nos ha sanado, es solamente una continuidad hacia otra cosa. Si sales de aquí y tu cuerpo, tú vas a tener un cuerpo glorificado y tu sanidad va a ser completa, lo vas a tener, donde no habrá más enfermedad. Pero por supuesto que hay veces que cuando oramos al Señor, Dios restaura el cuerpo aquí y lo hace. Pero no te olvides de que es una funda, es un pijamilla. Y otra cosa, es corrupto. Como no lo laves asiduamente y lo perfumes, huele. Y te digo, en el momento en que los órganos fallen y te mueras, va a oler. Porque nadie está exento de eso. Y vas a recibir uno incorruptible. Es necesario que esto que es corrupción se vista de incorrupción. Así que cuida a tu cuerpo. Cuídalo, lávalo, perfúmalo, por tu bien y por el de los demás. Cuídalo, pero no te aferres demasiado, no hagas del cuerpo tu Dios, no hagas tu relación con el Señor centrada únicamente en cuestiones físicas, temporales, que Él, yo sé, mira, Dios quiere lo mejor para nosotros y por sus llagas hemos sido sanados, pero Él está mucho más interesado que en tu bienestar físico, está mucho más interesado que en tu transformación del alma y del espíritu, porque eso es eterno. Y tenemos que vivir siendo más conscientes de lo invisible que de lo visible. Y cuando eres consciente de lo invisible, estás siendo consciente de lo más real del mundo. Cuando solo eres consciente de lo visible, estás siendo consciente de lo temporal, de lo que se va a acabar. Al final no lo puedes sujetar, se te va a ir de las manos. Por sus llagas hemos sido sanados, lo creo. Y te voy a aconsejar algo, si tienes una enfermedad, tráela, ponla en el cajita de oración, vamos a orar por ello, seguiremos siempre orando. Seguiremos siempre orando, que el Señor mejore la calidad de vida de sus hijos y que podamos estar fuertes y podamos estar sanos para servirle y para dar lo mejor de nosotros para Él. Eso es lo que Él desea, claro que sí, pero no te equivoques tampoco. Hemos sido curados por sus llagas significa mucho más, es una sanidad integral, la que está a nuestra disposición constantemente. Y si Dios no te da el milagro, no vayas a desanimarte o a dejarte convencer por alguien de que es que estás en pecado y por eso no te sana el Señor. Mentira. No es cierto, no sé, Dios, la enfermedad es consecuencia del pecado, pero cada caso es un mundo. No hagas un dogma de nada de eso, nuestro Dios es poderoso, hay poder en sus llagas para sanarnos, hemos sido curados. Ven a Él con lo que está en tu vida y lo que tienes en tu corazón. Aleluya. Y quiero terminar dejándoos simplemente este versículo, porque digo, igual que en las otras áreas, en lo físico tampoco, ninguno hemos alcanzado la perfección, ni la alcanzaremos, mis hermanos. Ni aunque seas Schwarzenegger, ni aunque tengas un cuerpo 10. Escúchame, eso se corrompe. Cuídalo, pero déjate de tonterías. Que eso se corrompe, no tiene tanta importancia. Vivimos en un mundo demasiado centrado en la imagen. Déjate, está muy bien. Me encanta, ayer estábamos en una boda, todos genialmente vestidos, qué bien. He tenido tentaciones de ponerme hoy el traje de ayer, digo, hoy voy a ir con corbata, hoy voy a ir. Porque a todos nos gusta tener, pero ¿sabes? Bueno, luego la verdad es que yo no soy muy de eso, ¿no? Tampoco, pero escucha, qué bien, qué bonito, ¿no? Y me gusta cuando nos vestimos bien para ocasiones, etcétera, etcétera, pero en un punto, qué temporal es todo eso. Qué temporal es todo eso. Y qué salvación tan grande tenemos, que será para siempre. Os dejo con un versículo, mis hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Teníamos un campamento en el que nuestro lema era en inglés, don't conform, be transformed. En inglés queda muy bonito, no te conformes. Sé transformado.
No te conformes a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Transformaos. La transformación está a disposición nuestra. Por las llagas de Cristo somos curados. Por su cruz, por la sangre derramada en la cruz somos salvos. Pero no te conformes con ser salvo nada más sin ser transformado, sin ser curado, sin ser sanado. Y voy a pedir a los músicos, por favor, que suban aquí y vamos a cantar este coro que dice: renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay en mí necesita ser transformado, necesita ser cambiado. Y te quiero invitar a que si hoy estás aquí y necesitas transformación, este es tu momento para volverte a Jesús. Hay personas saliendo, trata de no salir ahora, si puedes, quédate, porque hemos recibido la palabra del Señor, pero queremos responderle al Señor. Pongámonos en pie, por favor, pongámonos en pie. No te vayas sin responder al Señor. No te vayas sin decirle al Señor: Señor, necesito ser cambiado. No hay nada peor que alguien que piensa que no necesita ser cambiado, que ha alcanzado la meta. No hemos llegado. Necesitamos seguir siendo transformados constantemente. Aleluya. Sus llagas nos curan. No te conformes solamente con haber sido perdonado, sin ser transformado. No te centres únicamente en que la transformación suceda en tu cuerpo. Y no te desanimes ni caigas en la incredulidad si lo que pensabas que sucedería todavía no ha sucedido. Hay poder en la sangre de Jesús para sanarte integralmente. Y esto es un proceso. Y cuando le veamos como Él es, seremos transformados, seremos como Él es. Aleluya. No sé si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo. Tengo que decírtelo, necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús, necesitas que Él te perdone, necesitas hacer de Él tu sustituto. Proclamarle Salvador de tu vida es creer que Él te sustituye. Y es automático, crees en Él, su vida es tuya, su salvación es tuya. Y se abre una puerta que es diaria de transformación para ti. Y te invito a que des ese paso. Si nunca antes lo has dado, si no has proclamado a Jesús Salvador de tu vida, si no le has recibido como Señor y Salvador de tu vida, hoy es tu día, hazlo. Permite que Él sea tu Salvador. Cerremos nuestros ojos y antes de cantar, renuévame, Señor. Antes de cantar, renuévame, Señor Jesús. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y voy a preguntar si hay alguien que nunca antes ha recibido a Jesús como su Salvador. Si estás aquí hoy y quieres hacerlo, quieres darle al Señor tu vida, tu corazón, decir: creo en ti, creo en la cruz, creo en lo que hiciste, creo, proclamo que era por mí, lo acepto, lo tomo. Si nunca antes lo has hecho y hoy lo quieres hacer, hoy es tu día. Te invito a que en cuanto terminemos